Ok, rápidamente estamos estudiando Primera de Pedro. El libro de Pedro es un libro espectacular y lo que lo hace espectacular es que vieran qué bronca con el libro. El libro en sí mismo lo tienen muy... hay gente que duda montones que sea de Pedro, hay gente que no lo acepta. Hablan de que el griego que está ahí, no, Pedro jamás de los jamases, podía haber hablado de esa forma, ese griego tan puro y tan bueno, ¿verdad? Este, entonces hay una discusión buenísima con relación a esa, no a la legitimidad del libro, porque una de las discusiones que hay es que fue Pablo quien lo escribió y no Pedro. Y entonces es interesante, es muy interesante ver que la gente, pues, los estudiosos tienen esa forma de ver ese libro, pues, y es muy carga. Dijimos que el libro fue escrito más o menos en el año 65, 64, por ahí, para la muerte de Nerón. Pedro estaba escribiendo y Pedro se dirige a los hermanos que están expatriados fuera de Jerusalén, básicamente que son hermanos gentiles, y es muy interesante que él se refiere a ellos como hijos, como hermanos, porque son gentiles, y es una reafirmación muy importante de lo que está queriendo Pedro hacernos entender esto. Ellos son quienes son los receptores de este material, de esta carta, pero la carta de Pedro es llamada la carta universal de Pedro porque está dirigida directamente a Steven, a Federico, a Luis Cordero, a Roxana, está dirigida a la gente. No, la mayoría de cartas, carta de Pablo a los Gálatas, carta de Pablo a los Efesios, y eso pues hace que sea algo bastante interesante. La carta, como les digo, está escrito en un griego purísimamente lindo. La mayoría del material que estoy estudiando, todos reconocen, estoy estudiando a un hermano que se llama Peter Harris, también se llama Pedro, y tiene un libro completo sobre Primera de Pedro. Y él es impresionante, dice, bueno, yo estoy muy impresionado de ver lo que este hombre llegó a hacer, y pues Dios es capaz de hacer que una persona llegue a ese nivel, ¿verdad? El nivel que se le conoce es un nivel bastante alto. Entonces empezamos hoy, es la quinta lección, la quinta entrega, nuestra quinta conversación sobre Primera de Pedro. Y hace una semana vimos eh, vimos que estuvimos hablando, creo que fue del 10 al 13 o 14, no recuerdo en este momento, no tengo total certeza de si los versículos que estoy dando son los que vimos, pero de lo que habló es que los profetas profetizaban y ellos mismos no sabían si lo que estaba profetizando era para ellos o era para otra persona, pero ellos se dieron cuenta que era para nosotros, para otra gente más adelante, después de la cruz. Ellos entendieron que venía un Mesías, que había un Mesías, que había una promesa, pero no sabían que éramos nosotros para quienes recibíamos esto. Vimos que ellos investigaron, vimos que en Mateo 13, 17, eh, el mismo Jesús, haciendo referencia a esto, dice: de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Eh, Esto nos hace entender que la palabra en sí misma está completa, la revelación está completa. No puede haber mayor revelación, nadie puede tener hoy revelación, no hay. Lo que puede tener es una aplicación diferente, puede tener inclusive una interpretación diferente, pero entendemos que por el destinatario, la interpretación está en función de lo que el destinatario entendió. Pero decir que hay una revelación que Dios está hablando hoy, además del texto bíblico, es muy delicado, porque casualmente es lo que el Señor está mencionando en este texto. Eh,
que los profetas pudieron ver las glorias del Señor desde su nacimiento original, la resurrección, la ascensión y sentarse a la diestra del Padre. Vimos número 4, poder obtener una esperanza activa y estar listo para responder en cualquier momento. Dijimos que la esperanza o el criterio de esperanza que se le pedía, se trataba de tener, era un criterio de esperanza de que cualquier cosa va a suceder en cualquier momento. Y eso es lo que la palabra esperanza significa desde esa perspectiva. Finalmente vimos punto 5, que es una esperanza que nos enseña a adorar. Vámonos, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14. Como hijos obedientes, no nos conformemos a los deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia. Notemos que dice, no nos conformemos a los deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia. Y para mí, esa asociación entre deseos e ignorancia es sencillamente interesante, muy interesante. Sino así como aquel que os llamó es santo, seamos también nosotros santos en nuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces empezamos esta noche analizando este texto, estos 3 textos, 14, 15, 16, y básicamente vemos que se refiere a que hay tres criterios que se requieren desde el verso 13 y el verso 13. Regálenme un segundo para buscarlo aquí rápidamente, porque el verso 13 nos tiene que dar un elemento más que nos ayude a entender esto mejor. Así, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ahí fue donde quedamos, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestada. Recuerden que la vimos en varias versiones. Y vámonos, nueva versión internacional que me gusta mucho, dice, por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Entonces, empezamos, punto 1, son 3 criterios para poder atender lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es el 14. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. ¿Ok? Como hijos obedientes fue lo que acabamos de ver. Entonces, se requieren 3 criterios, dice Pablo. ¿Cuáles son? Inteligencia, dominio propio y esperanza. Son los 3 criterios que de alguna forma nos están pidiendo para lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? 14, 15 y 16. La madurez nos da el sentirnos hijos y la madurez que nos da la obediencia. Y fíjense que exactamente en el 14 dice como hijos obedientes. Y repito, estamos hablando de madurez. Estamos hablando de gente madura. Y de una vez nos dice como hijos obedientes. Dice, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Noten que de plano está haciendo un llamado a una actitud que se escoge. Usted escoge esta obediencia. Una de las cosas importantes que denotan la fe en una persona es la obediencia. Y la obediencia tiene una excepción que se llama pecado. La excepción del pecado tiene la capacidad de poder, escúcheme, la excepción del pecado tiene la capacidad de poder reconocer que es pecado, que es también parte de la fe. Al decir es pecado, la palabra pecado significa errar el blanco, eso significa la palabra pecado. Pero el hecho de reconocer el pecado es un acto de fe. Estoy diciendo, ¿qué me importa? Yo vivo mi vida como me da la gana, pero es un acto de fe decir, es pecado, fallé. Por eso es que dice que lo contrario a la obediencia, en este caso lo que estamos analizando, como hijos obedientes,
no se amolden a los malos deseos que tenían antes. Entonces, tenemos aquí en las notas, fíjense, la madurez que nos da el sentirnos hijos, como hijos obedientes. Y recordemos que para Pedro, un judío, decir hijo de Dios, eso era muchísimo. De hecho, nosotros no entendemos claramente ese concepto, porque llamarse hijo fue primero que lo usó, fue Jesús. Y cuando Jesús se refiere al Señor como Padre, lo iban a matar. ¿Por qué? Porque al decir Padre, se está haciendo de la misma naturaleza que Dios. Eh, Luego vemos también en estos tres textos otro elemento importante, que la ignorancia es clave. ¿Por qué es clave? Porque recordemos que la ignorancia tiene tres elementos que siempre los hemos visto. Una cosa es ya sé, es ignorancia, ya sé. Mira, ¿por qué no te ves muy largo? ¿Por qué no haces eso? No, no, ya sé, yo ya sé. Ignorancia. Es ignorancia también de no querer saber. No quiero saber, yo como esto me quedo, así lo hemos hecho toda la vida, así ha sido siempre, no me lo cambien, no me lo toquen, así ha sido, así es como se ha hecho, así es. Hoy, yo creo que este jueves en 8, vamos a estar haciendo un instituto bíblico, así le llama a este pastor a lo que él hace con la iglesia, con un hermano de San José, y me, en la conversación de lo que estamos tratando de conversar para saber cómo vamos a poner de acuerdo en lo que vamos a hablar, me manda tres formas del tema como él quiere, y las tres formas del tema, la primera, una de ellas era la sanidad del alma. Le digo, perdón, te voy a caer súper mal, pero es que el fin del alma no es la sanidad, es la madurez, según la Biblia. Según los santos evangélicos, el fin del alma es la sanidad. Y cuando nos metemos a la palabra escrita, nos damos cuenta que el Señor nos lleva a una posición donde el dolor está vinculado constantemente con la realidad que estamos viviendo. Entonces me dice, ya, sí, claro, sí. Me vuelve a mandar una nota y me dice, bueno, ahora hagámoslo así, pongámosle viviendo pasos para vivir bien. Y le digo, mira, es que el problema es ese, que todos queremos vivir bien y sentirnos bien, no queremos hacer caso. Todos queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos dé plata, que Dios nos dé comida, que Dios nos cuide, que estemos sanos, cachetones y colorados, pero nadie quiere comprometerse, el mundo se está perdiendo. Y nosotros viendo Netflix, yo no estoy aquí diciéndole a usted que usted viendo Netflix, yo también. Y el mundo perdiéndose, hermanos. Y nosotros somos los portadores de luz. Y entonces, ¿en qué planeta estamos? Entonces le digo, mira, entonces me dice, sí, tenés razón. Entonces, miren qué clavo, ¿verdad? Entonces a la tercera me dice, bueno, hagámoslo así como buscando lo de Dios. Digo, sí, me parece lo más sencillo, lo más simple. Es exactamente eso. Llegar a un punto, tercer elemento de la ignorancia. El tercer elemento de la ignorancia es cuando, de alguna forma, de ahí, yo me quedo en un punto y no quiero y no acepto eso. No quiero entender que la forma en que de alguna forma pude haber visto la palabra sin que sea nueva revelación, no es lo que yo necesito. Eh, ¿Qué más hay en estos tres textos? En este 14, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en lo que hagan, como también es santo a quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. ¿Qué más? Que los hijos y la palabra santo, la gente se asusta. Porque la palabra santo, la gente dice, solo para acomodarme, porque estoy sentado y estoy sentado y creo que mal sentado porque me canso en la forma en que me siento. Em, fíjense que el texto dice
que nos llama a la santidad. Bueno, ese criterio de santidad se refiere simplemente al mismo criterio que se utiliza en el Padre Nuestro: santificado sea tu nombre. Es tu nombre está por encima de cualquier cosa. Eso es santificar el nombre de Dios. No es que usted diga santificado sea tu nombre y no lo santifica. ¿Sí me entiende? Por eso es que no se puede repetir, porque santificado sea tu nombre no es lo que el Señor quiere que diga. Lo que el Señor quiere que usted diga es que usted lo santifique, y es que el nombre de Dios está por encima de cualquier nombre. ¿Y a qué se refiere eso? Bueno, es que eh, eh, Stephen Hawking dijo que, dice, sí, pero la palabra de Dios dice esto. Bueno, pues su interpretación sin Dios es esa. Sí, pero yo quiero creer lo que el Señor dijo de esta manera y esta forma. Bueno, simplemente santificar el nombre de Dios es poner el nombre de Dios por encima de cualquier otra cosa. Es entender, eh, tal vez el mismo ejemplo tonto que usted me ha escuchado muchas veces y toda la vida. eh, Hace unos días estaba oyendo a un pastor y amigo, un muchacho jovencito que está, y yo estaba muy contento escuchándolo cuando de un pronto a otro saca una botellita así, y empieza a hablar de aromaterapia y lo importante de oler olores ricos para calmar el estrés. Y yo dije, no, sí, hasta. Hermanos, los hijos de Dios funcionan con otro ADN. Los hijos de Dios funcionamos con otro ADN. La diferencia no es represiva, sino cualitativa. Dios no nos llama santos para que nos portemos bien y seamos una cosa, no. Nos llama desde una perspectiva cualitativa, en donde nosotros, en nuestra condición de la santificación, lo que somos un ejemplo y somos una influencia y somos lo que Dios quiere que nosotros seamos, hermano. ¿Por qué? Porque el parámetro de santificación es Cristo. Y si nosotros seguimos viendo la palabra santo como que santo es la persona que, que no va al baño, no. Es una cosa, yo no estoy diciendo que no debamos de cuidar nuestra conducta, todos, hermanos. Yo no estoy diciendo que no debamos de dar un testimonio, yo no estoy diciendo eso. Pero tenemos ahora, después de COVID-19, tenemos que entender que todos tenemos una responsabilidad y que esa responsabilidad nos la van a cobrar. Y está en la santidad, dice el texto, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Y se está refiriendo nada más y nada menos a otro ADN. Y el ADN de Dios es influyente. El ADN de Dios produce liderazgo. El ADN de Dios produce iniciativa. El ADN de Dios produce lo de Dios en las cosas. Eh, doña, doña Lorraine Brenes ha estado respondiendo muy positivamente, gracias a Dios, al proceso en el que está y por el que está pasando ella, su familia y lógicamente la iglesia del Señor. Y hablando con las personas, doña Lorraine se ha encargado de cuidar mucha gente depende de ella. Mujeres que fueron agredidas, maltratadas. Bueno, calculo que tal vez estemos hablando de una cantidad importante de señoras que han pasado por los grupos de doña Lorraine Brenes y jamás podríamos obviar ese trabajo y ese esfuerzo que ella ha tenido con la gente necesitada, católica, evangélica, la que fuera, simplemente les ha ofrecido a Dios. Pero ese liderazgo de esta señora en su casa, en las reuniones que ella ha estado, es un liderazgo que me sirve en este momento de ejemplo, porque una hermana me decía, yo quiero saber cómo está ella, porque doña Lorraine Brenes era partera, no es partera, la palabra es partera, pero ¿cómo es que se llama? Se me fue el nombre, se me fue obstetra, Enfermera obstetra. enfermera obstetra.
Partera, qué feo suena eso, ¿verdad? Como que doña Loren es obstetra y una señora me dice, vea, yo quiero saber, yo creo que usted me diga cómo está doña Loren, pero ¿por qué le dice? Me dice, porque el día que mi chiquita van a nacer, doña Loren, en aquella carrera en la que yo venía con la fuente reventada, con una chiquita ahogándose con toda la cosa, me dice, ¿puedo orar por usted? Y mire, yo le agradezco tanto esa oración, hermanos, y quisiera usar eso como un ejemplo, simplemente para que entendamos que la palabra lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 16, ser santos, porque yo soy santo, se está refiriendo a la parte activa, clara de la santidad. Se está refiriendo a la posición en la cual usted tiene una iniciativa con relación a sus hijos y tiene una respuesta para sus hijos. Y sus hijos, su primer línea de influencia son sus hijos, su familia. En el punto 4 puse ahí, no conformarse implica lucha consciente. No conformarse es sinónimo de lucha. Es sinónimo de algo de que no es fácil, que nosotros estamos mal criados, ¿verdad? Mal criados. Nosotros pensamos que por ser profesionales o por tener estudios o por hablar inglés o chino o alemán o por tener una empresa o por tener una pensión o por tener lo que sea, nosotros pensamos que de alguna manera hemos hecho bien las cosas y es cierto, y hemos sacado adelante las cosas y hemos hecho bien las cosas, pero aún hay más. Una de las cosas que me fascinó del capítulo 6 del libro de Daniel en este tema del fin de semana es que se cree que cuando Daniel es recibido por el rey Darío y Darío segrega otra vez las fronteras de su reinado y divide el reinado en 120 provincias otra vez, se cree que Daniel andaba por los 85, 90 años, ¿se imagina? ¿Se imagina? Nosotros vivimos en una sociedad que a partir de los 60, de ahí, don Alan, muchas gracias, ¿verdad? Qué dicha que usted es pensionado, porque no lo queremos en ninguna otra parte. Es que ese es el pensamiento, gente. Ese es el pensamiento que la gente tiene. O sea, qué dicha que usted tiene su propio negocio, porque no lo queremos en ningún lado. O sea, es terrible, 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 terrible. La palabra, la palabra que de alguna forma estamos tratando de ver esta noche es la palabra obediencia. Y la palabra obediencia que entendió Pedro era upacoes, que es un pronombre genitivo. ¿Qué es eso? Pedro está tratando de que nosotros nos demos cuenta que somos obediencias, somos obedientes, o sea, somos obediencia, no hacemos obediencia. O sea, la obediencia es consecuencia de la realidad de Dios en nosotros, no es un esfuerzo. Y eso es lo que de alguna forma no deja de ser interesantísimo con respecto a esa expresión que viene en el verso 14. Como hijos obedientes, no se amolden a los... O sea, esa palabra obediencia, véalo ahí, dice upacoes, pronombre genitivo, usted es obediencia. O sea, lo que usted lo identifica es exactamente ese criterio, el criterio de obediencia. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que darnos cuenta también que cuando Dios dice que Él es santo, la gente no considera lo de Dios como algo santo. La gente no le importa. La palabra santidad viene de una raíz donde se refiere a separarse a tener una acepción de vida diferente.
La palabra santidad, vean qué increíble esto. La palabra santidad que Dios propone es la palabra que nosotros tendríamos en Occidente para decir competente. ¿Sí me comunico? O sea, la palabra que Dios usa para santidad es la palabra que se entiende como competente. Una persona santa en el Señor es competente, es efectiva para Dios. ¿Por qué? Porque una vez, ustedes saben que yo soy de Santa Cecilia de Guadalupe, ¿verdad? Y hay un convento ahí en Santa Cecilia de Guadalupe que se llama Santa Eufrasia. Pero yo no sabía que habían unas monjitas, unas monjas que tienen voto de silencio. Y entonces, bueno, en ese tiempo no había americana, ¿verdad? Entonces un suéter era algo valiosísimo. Al día de hoy también, pero quien tuviera un suéter que era traído que el suéter era traído donde fuera, ¿verdad? Era considerado un suéter importantísimo y valiosísimo y toda la cosa. A mí se me rompe un suéter y me dice alguien, vamos y la lleva ahí a la Santa Eufrasia, este, para que se lo borden. Ellas, estas monjitas, despegan despegan hebras del mismo tejido, ¿verdad? De una parte donde no se note, sacan hilos y con los mismos hilos que le sacan a la prenda, surcen y son famosísimas. Pero salió Sor, Sor alguna y, y al rato apareció otra y cobraban 100 pesos o 200 pesos por surcir un trabajo bellísimo. Hermanas, hermanos, una pregunta. ¿Qué daño? ¿Qué podría hacer una señora, una muchacha de estas metida en un lugar de esos? Nada. Ese es el concepto que la gente tiene de santidad. Es un concepto aburrido, pasivo, negativo. Y es como eso. Es un concepto como ese. ¿De qué le sirve a Dios una persona que no hable? Pudiendo hablar. ¿De qué le sirve a Dios una persona bueno? Entonces, hermano, la santidad, si la santidad radicara en la imagen o la referencia de alguna persona o un líder, eso no sería santidad, sería veneración. Pero la santidad hace referencia al estado de diferenciación entre lo conocido y lo de Dios. Eso es la santidad. La santidad no se puede, el criterio de santidad no se basa en nadie, no se puede. No se puede. El criterio de santidad tiene que basarse en el Señor, pero el criterio de santidad está fundamentado en la competencia. La primera manifestación de santidad en usted y en mí se llama amor, como lo enseña la palabra, lógicamente, y eso es lo que de alguna forma pues, nos cuesta un poco también entender. Avancemos un poquito. Verso 17 dice, si invocamos por Padre, vean qué interesante, si invocamos por Padre aquel que sin acepción de personas, Pedro está poniendo una excepción de la invocación del Señor como Padre. Si invocamos por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Ven qué texto más profundo. Estamos hablando de gente madura, estamos hablando de hermanos maduros, de cristianos maduros. Estamos hablando de gente que al principio dice, no pongan la mirada en las cosas de aquí. Acuérdense que lo bueno de Dios lo vamos a recibir el día que nos vamos, imaginen. ¿Se imagina? 18. Pues ustedes ya saben que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata.
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro se pone, estos tres textos son de los textos que de alguna forma la gente dice, esto no lo pudo haber escrito Pedro, está muy elevado. Y es por eso el cuestionamiento que se da. Lo que pasa es que, ya les dije, ¿verdad? Estamos hablando de un Pedro procesado. Estamos hablando de un Pedro que ya pasó un montón de cosas. Ya sabes que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, lo cual decimos nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Entonces, vean esos tres textos, son fundamentales. Fíjense que, para empezar, vemos aquí un atributo de Dios como Padre, ¿verdad? Recordemos que los atributos de Dios son dos: atributos comunicables y atributos no comunicables. Yo le pido a Dios que si seguimos haciendo esto, una de las cosas que vamos a ver es eso, los atributos de Dios. Porque en los atributos de Dios comunicables están lo que todos nosotros somos. Pero en los atributos de Dios no comunicables, nosotros no somos omnipotentes, ni omnipresentes, ni somos todopoderosos. Son los atributos de Dios comunicables e incomunicables. Y así es como se aclara un poco más el asunto de entender la persona de Dios. Y los atributos de Dios, su condición de Padre comunicable, integra un criterio hacia nosotros. Nos juzga y no solo veamos a Dios, no solamente veamos a Dios como nos va a sacar de esto, nos va a ayudar de esto. Y Pedro está diciendo, vean, paren, no agarren el asunto de Padre en Padre nuestro, que no lo agarren de broma. Ese Dios que a ustedes le llaman papá también es juez. Y ustedes, alguien me decía, ¿qué cara le vamos a poner a Dios, a nuestro gran Padre, cuando lo veamos cara a cara? Mi respuesta fue, no sé, porque dice el texto que Dios nos va a juzgar y que todos tenemos que tener claros que ese juicio es un juicio que está en función de las obras para los hijos de Dios. Voy con el segundo texto. El primero nos dice, Pedro nos dice, vean, no vacilen con el asunto de papá, de papito, no, o sea, el asunto es que ese Dios que le llamamos papito, papito Dios y papacito y todo eso, también es un Dios que nos juzga. Por eso es que tengamos claro que necesitamos presentarnos delante de Dios simplemente de conciencia libre, no, transparentes como somos. Al considerar y ver o reconocer temor de Dios en nosotros, termina hasta donde vamos a llegar y a quién vamos a honrar. No es no actuar o reconocer tanto la razón como la consecuencia, es saber que entender temor simplemente es tener claro todo, lo bueno o lo malo, tener claro consecuencias, tenerlo claro todo. Ni toda acción que considera Dios es justa, ni toda acción que lo vea parcialmente necesariamente fracasará o tendrá una mala consecuencia. ¿No entendí? ¿Cómo que es que ninguna acción que considera Dios es justa? Porque usted ponga las cosas en manos de Dios como su padre, no quiere decir que las cosas se van a resolver como usted quiere. Y también eso tiene que ver con nuestro temor a Dios y la forma en que nosotros estamos entendiendo que Dios es soberano, que es nuestro Padre, que Él nos ama. Y me dijo Ignacio me dice, papá, algo me pidió, algo me dijo. Y le digo, no, mi amor, yo te amo con todo mi corazón. Y yo no voy a ser el responsable de lo que eso podría causar. Si uno que es medio Acuña Esquivel,
acomoda las cosas más o menos, imagínense Dios. Entonces, no necesariamente lo que yo puedo hacer que Dios, haga, lo puedo ver como justo, porque Dios no solamente está pensando en Angélica, sino en los hijos de Angélica, está pensando en las primas de Angélica, en los compañeros de Angélica. Dios está pensando en el corazón de Angélica en una situación determinada cuando se esté dando una situación así. Los enlaces que el Señor hace con relación a la vida y a las cosas son sencillamente una volada de cabeza, hermanos. Una volada de cabeza. El tema del temor, el temor a Dios como punto de referencia, lo que nos garantiza es responder por encima del promedio común. Una señora de la iglesia nos contaba que el papá, cada vez que él escuchaba que alguien llegaba y era el momento del almuerzo, decía, recoja todo, porque él vive agarrado. Y entonces, cuando el texto está diciendo que nos está hablando de temor, nos dice, sí, cuidémonos y abstengámonos y busquemos la manera de que las cosas no se den de esta o esta forma. Pero también cuando se nos está hablando de temor, nos está hablando otra vez del mismo criterio de santidad, competencia, efectividad, competencia, por temor, por responsabilidad, por facilidad, por capacidad, tengo que responder. O sea, hermanos, tenemos que entrar en una dimensión del tema del temor a Dios que nos haga funcionar. Y al menos ser consciente de la realidad de lo que está pasando alrededor nuestro. Punto 2, la forma en que vive la gente no es mala. No es mala. La palabra vano no es malo, es inútil. Me copian. Dice, ustedes viven así porque lo aprendieron de sus papás. Lo que ustedes aprendieron de sus papás es una forma vana de vivir. La palabra vano no es malo, es inútil. Y eso es fundamental. Entonces, el mismo texto, como bien saben ustedes, estaba en el 16. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando viven en ignorancia, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también en quien lo llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. No mencioné nada de ese elemento, pero el criterio de peregrinos es un criterio muy serio, muy serio, porque el criterio de peregrinos según la Biblia es este: no se aferre a nada. 2, nada está fijo. 3, nada de lo que usted tiene, usted lo ha logrado, Dios se lo ha dado. Y es pasajero. Peregrino es usted va de paso. Peregrino es usted va de paso. Y eso es un elemento importantísimo que aporta Pedro en ese elemento. Dice el texto así que lo que la sangre de Jesús ha hecho por nosotros, ni nosotros mismos lo podremos hacer por nosotros, menos la psicología y mucho menos la religión. La sangre de Jesús es el principio del proceso de regeneración. Entonces, fíjense que dice, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. En estos días voy a tratar de pasarles un artículo que acabo de escribir, pasa que está muy grande, tiene 11 páginas. Si alguien lo quiere, le interesa, mándeme un mensaje por WhatsApp y se lo mando. Estamos hablando de la autojustificación. Hermanos, si en la sangre de Cristo nosotros no hemos entendido el valor de la sangre,
en el sentido de que la sangre de Cristo es lo que ni la psicología, ni la filosofía, ni la psiquiatría pueden hacer por nosotros. Y es hacer que nosotros seamos un alma viva. Verso 20, pues, me imagino que ya empiezan a sentir que el asunto se extiende un poco, pero vamos a terminar capítulo 1 hoy, para poder de hoy en 8 poder estar, si Dios lo permite, con el capítulo 2 arrancando de una vez. Dice, Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. El Salmo 40 es un salmo que lo escribe David, pero que quien lo dice es Cristo. El Salmo 40 es un salmo bellísimo. El Salmo 40 es el reflejo del pacto de redención. Hermanos, el pacto de redención fue el pacto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en donde Dios, anticipando la caída del hombre, producto de la caída de Satanás, producto de todo, se hace un pacto en el cielo, y ese pacto de redención en el cielo nos hace entender que dice que Cristo fue escogido desde antes de la fundación del mundo, antes de la luz fue la cruz, y eso es lo que el Señor nos está mostrando. Y en ese pacto de redención, ese elemento fundamental del pacto de redención tiene que ver, y es bellísimo, el libro de Hebreos nos habla del pacto de redención. Le voy a decir, libro de Hebreos, libro de Romanos nos habla del pacto de redención, del momento en que inclusive Jesús dice, se me ha provisto cuerpo para que yo vaya y cumpla con tu voluntad. Jesús es obediente no solamente desde el momento en que llega, sino desde antes. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién? Cristo. Pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor a nosotros. Eso es una cosa bellísima. Por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos, y dice, y le ha dado gloria. Oigan esto, para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. El sentido de nuestra fe y esperanza se fundamenta en que en el pacto de redención. Pacto de redención. ¿Cuándo fue el pacto de redención? En el cielo. Mira, esta gente no creas que va a ser así nomás de fácil. ¿Cómo? ¿A qué te referís? No. Esta gente le vamos a dar de todo, le vamos a dar el chance de que ellos los vamos a poner a prueba. Y en el periodo de prueba, para ver si van a estar eternamente vivos, vamos a dejarlos que ellos tengan libre albedrío. Pero te voy a contar la historia de una vez, no va a funcionar. Y ellos, al hacer eso, van a renunciar al poder que les estoy entregando sobre lo que estoy haciendo. No se te olvide que lo que la palabra dice es que Dios puso al hombre en el Edén. Dios hizo el Edén, pero puso al hombre en el Edén. Y en ese pacto de redención, entonces Jesús dijo, no, momentito, papá, yo voy. No, yo me encargo. Si alguien tiene que morir en la carne del hombre que falló, alguien tiene que usar la misma carne para que esa carne que está corrupta, ¿verdad? En el caso de Jesús no era carne corrupta. ¿Por qué? Porque Jesús es hijo de Dios, porque Jesús es Dios, nacido en una virgen. Pero tenemos que sacrificar esa carne, tiene que pagarse un sacrificio para poder recuperar el orden original que tenía las cosas antes del pacto, que se dio durante el pacto de redención, para entrar directamente a lo que les he explicado como el pacto de obras. ¿Dónde inicia el pacto de obras? Con Adán. ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es la cabeza de todo el tema de las obras? Don Adán. Hasta que llegamos finalmente a ¿cuál pacto? Al pacto de gracia. Claro, hay más pactos ahí que Dios hace con el hombre para el mosaico, todos estos, pero
hay tres líneas de pacto que tenemos que entender y que son muy importantes para que podamos darnos cuenta que eso es lo que de alguna forma Dios quiere que nosotros entendamos. Por eso es que dice 1 Pedro 1:20, estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor a nosotros. Verso 25. 21, ¿cómo 21 y pasé el 25? Ah, perdón, Romanos, perdón, sí, aquí estaba el texto, Romanos. Mire, dice, el Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, vea, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe, al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Cristo. Romanos 16:25, el Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos. Ve este otro. 1 Corintios 2:7. Más bien, 1 Corintios 2:7, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida, y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Tito 1:2, nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de ¿cuándo? De la creación. Entonces, este pacto, hermanos, que es el pacto de redención, es una cosa bellísima entender que simplemente lo que Dios está tratando de hacer es buscando la forma de cómo nos salva y de cómo no somos víctimas de nosotros mismos. Voy al 22. Primera de Pedro 1:22. Al obedecer a la verdad, mediante el Espíritu, al obedecer a la verdad, mediante el Espíritu. ¿En qué increíble? O sea, no es un asunto de que yo decidí obedecer, no, es que fue por el Espíritu. Hemos purificado nuestras almas para el amor fraternal no fingido. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y aquí viene la discusión bellísima sobre el tema de la definición de amor del Señor, que simplemente se fundamenta en el hecho de que entendamos que es nuestra capacidad de poder esperar, creer, sufrir y soportar. Pues habíais renacido, no de simiente corruptible, hablando de los papás, que hace poco acaba de mencionarlo, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Yo no sé si usted lo está viendo, pero Primera de Pedro es un libro a otro nivel. Es un libro que tiene otro nivel, que busca que usted se ponga en la cabeza cosas que hablan de criterios más profundos. ¿A dónde nos lleva? Verso 22, entender madurez. Entender que la purificación del alma está sujeta a dos simples elementos: obediencia y verdad. Esa es la purificación del alma, obediencia y verdad. ¿Cómo se fusiona esa obediencia y verdad? Por la fe. Al nosotros concentrarnos en esa verdad con una actitud de disposición obediente, hay una intervención sobrenatural, el Espíritu, que traerá como consecuencia relaciones sanas y genuinas. Espérense que está ladrando aquel. ¿Qué es madurez? La purificación del alma. ¿Cómo se purifica el alma? Si la palabra está. ¿Con qué está la palabra? ¿Cómo se manifiesta la palabra? La realidad de la palabra, por la presencia de la fe. ¿Y la fe qué produce? La fe produce obediencia. ¿Qué produce la obediencia? Fe. Y van uno para el otro.
¿Sobre qué? Sobre la verdad. ¿Cómo es el resultado de todo eso? De ahí, véalo, simplemente dice, ámense de forma entrañable. O sea, esa fe y esa obediencia y todo esto que les estoy diciendo se basa en la realidad de que las relaciones van a ser sanas. Verso 23. Una evidencia de la salvación o madurez visible de Dios en una persona se revela por la palabra que trasciende el tiempo y el conocimiento humano. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Lo que sea. La palabra de Dios me dice a mí, esperen en el Señor. Él te cubre con sus alas. Cuando las alas cubren, el pollito no ve qué es lo que está pasando. Entonces no hay necesidad de que usted conozca y sepa por dónde van las cosas. La gente no dice, es que no, ya no vea noticias y no diga nada del COVID y esto, ¿no? O sea, una de las formas en cómo Dios nos va a procesar y nos va a ayudar a que cuidarnos de esta pandemia es que nos dé, hermanos, entendámoslo. Una de las formas en que Dios nos va a cuidar es que nos dé la enfermedad. Y pasemos por eso y ya le sigue, next. Ya, desarrolló inmunidad. Más ahora al que le da de una vez vaya a darle plasma porque el plasma está ayudando a que la gente se recupere. Verso 23, una evidencia de la salvación o de madurez visible. Es porque yo estoy sostenido en una palabra que verdaderamente conozco. 24-25, terminamos primer capítulo. Un cierre, pero espectacular. Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Nada. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Qué significa eso? Que los seres humanos giran en torno a lo que la palabra de Dios dice, todos. ¿Qué significa eso? Que no hay nada que se escape de la palabra de Dios. 3. ¿Listos? Nadie va a inventar nada nuevo. Nada, no se puede. Descubrirán cosas. Bueno, ya ni se puede decir eso porque sucedió. Ahora resultó y sucedió que en el momento que es muy probable que en todo lo que esté pasando después de la pandemia española de 1918 y al 1921, de casi que va a morir un montón de gente parecida a la que murió en este tiempo, que supuestamente tenemos toda la tecnología y tenemos los termómetros y los telescopios, no, los microscopios para poder ver las cosas y noten que de que no saben. El otro día, empezando nomás 10 de marzo, el ministro Salas dice, bueno, quiero decir que nos han dicho, ¿cómo nos han dicho? Nos han dicho que la gente con COVID puede hacer que se le quite el olfato. Hermanos, es que lo que pasa es que no hay forma de llevar registros y todo porque para todo el mundo es completamente nuevo. Toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor. Ese es el final de Pedro en capítulo 1. Y de lo que está hablando es, si la gloria del hombre se cae y se marchita, no busquemos esa gloria. Porque eso es lo que Dios está tratando de que no le demos pelota. Yo pienso que este esfuerzo que estamos haciendo por estudiar Primera de Pedro tiene que llevarnos a segundo grado, hermanos, a todos, empezando por mí, a segundo grado. Tiene que llevarnos a una realidad completamente diferente.